Hola, buenas noches. ¿Cómo les ha ido, jóvenes? Voy a revisar sus trabajos de la actividad integradora 1 y esperemos que nos vaya bien o muy bien. En esta tercera semana vamos a trabajar sobre la ciencia de la ciencia política, es decir, vamos a continuar con algunos videos vamos a continuar con el video en donde trabajaremos temas interesantes como el concepto de democracia, consenso y conflicto, élite y clase, obviamente clase política, movimientos sociales e instituciones políticas, ¿no? Entonces, empezaremos con la democracia. Como todos sabemos, el concepto de democracia es muy importante. En todo sistema político se requiere tener definida la parte democrática. Esto es, nosotros vamos integrando a raíz de el proceso de la institucionalización. ¿Cómo se da la parte democrática? Todos tenemos derecho al voto, todos tenemos derecho a elegir a nuestros representantes. Para el caso de México, en elecciones periódicas y con normatividad establecida. La democracia representa o significa estructura de derechos sociales, derechos humanos, libertades. Implica también todos los elementos de un estado político en donde las instituciones permiten que cada determinado tiempo se vayan cambiando, se vayan reestructurando y se vayan modificando. Este es el aparato democrático. Para la democracia tenemos un elemento central que se llama el consenso de propuestas y resultados. Es decir, el consenso actúa como un vínculo entre la comunidad del Estado en el cual el hombre, nosotros como animal gregario o participantes de una estructura social, nos impulsamos para llegar a consensos que a todos o a la mayoría nos beneficien. Bajo esta dinámica, el ser democrático implica aceptar sucesos, fenómenos o acciones de la parte política, a pesar de que no necesariamente estemos de acuerdo. Esto es muy importante, ¿no? La parte democrática es fundamental. Perdón por También de igual forma implica el trabajo sobre un análisis de las élites y las clases. ¿Qué es una élite? El primero en conceptualizar a las élites fue Pareto y nos sugiere la capacidad moldeadora de grupos sociales implicando la omnipresencia del poder. En todos los grupos sociales hay élites y se entenderá como una minoría que sigue, determina o dirige al resto de los ciudadanos. Es decir, se tienen intereses políticos, económicos, sociales, ideológicos, y esta minoría es quien va a determinar hacia dónde va el rumbo de los demás integrantes de una sociedad. Recordemos que la élite en determinado momento tiene elementos de predominio ¿no? Sobre cualquier otro elemento institucional. Y de forma paralela vienen las clases. La clase social o las clases políticas son un elemento constituido con individuos que llegan a un acuerdo consensuado, es decir, se busca acordar o legitimar sobre la hegemonía de determinados grupos sociales, ¿no? Entonces, tenemos democracia, venimos de un proceso democrático, digamos. Para que la democracia se sostenga, hay un consenso
¿no?, de las decisiones de las mayorías. También tenemos la parte de las élites como grupos especializados de poder que toman decisiones, y las clases, clase política, clase social, clase económica, sin llegar a un discurso tan árido como el que planteaba Marx de la lucha de clases. En ciencia política sí tenemos diferentes tipos de clases. Obviamente también esta dinámica de la democracia y las clases nos lleva a intereses diferenciados. ¿Qué estoy diciendo? Que esto da pie a los diferentes movimientos sociales que se suceden en la ciencia política. Los movimientos sociales tienen objetivos basados en diagnósticos previos a través de análisis estadísticos. En México, por ejemplo, un gran movimiento social fue en el año de 1994 el subcomandante Marcos, que ya hablaba sobre la pobreza en México, ¿no? Ese es un gran movimiento. Otro es la atención a Antorcha Campesina, que es un grupo de ciudadanos que demandan determinados bienes y servicios, ¿no? Y entonces el gerente público o el administrador público no solo se circunscribe a las decisiones que tiene al interior del Estado, sino que se despliega persistentemente sobre territorios y organizaciones locales. Los movimientos sociales, entonces, son el resultado del acceso a los recursos como práctica absolutamente habitual y natural hasta el día de hoy, que refleja con claridad la priorización de los sectores populares. Movimiento social, en términos de la lucha feminista, o los ciclistas que andan en la Ciudad de México. Ya ven que los ciclistas se pelean porque no les dan el espacio y desafortunadamente les hacen daño, los matan o los accidentan. O los comerciantes aquí en la ciudad de Toluca, cuando hace muchos años se eliminó el mercado, ¿no? Entonces, los movimientos sociales buscan una reconfiguración de los criterios de asignación y distribución de los recursos públicos. Hay una necesidad. Dotar de contenido social y político a las relaciones de competencia desatada en la implementación de la política pública. Dispositivos técnicos y científicos que son objeto de disputa cuando las mismas organizaciones legitiman sus demandas, en ocasiones con presión social, y hacen efectiva la posibilidad de reorientar los planes políticos, evadiendo de manera importante los propósitos del control social. Todo movimiento social tiene disposición a la lucha, siendo el principal elemento que determina cada movimiento social, pues sin lucha no habrá derechos, ¿no? En este contexto, el institucionalismo o el juego que tienen las instituciones es fundamental. Recuerden que el institucionalismo viene o parte de la teoría del nuevo institucionalismo. El viejo institucionalismo, en donde el Estado se crea y asume una serie de funciones, y el nuevo institucionalismo, que tiene que ver con dos elementos substanciales. ¿Cuáles son las instituciones públicas que permiten la convivencia entre los seres humanos, entre los individuos, entre las clases sociales, de acuerdo a su función política, por un lado, y por el otro, el contexto de las decisiones que toman los individuos? ¿En qué momento yo, individuo, persigo o atiendo los procesos institucionales, ya sea en términos normativos, en términos históricos o en términos culturales, ¿no? Si yo cometo un delito, seguramente las instituciones de seguridad me penalizarán. Si yo no respeto las costumbres de mi cultura, seguramente la gente que me rodea estará fuera de mi margen de maniobra, ¿no? Algo tan burdo, no se vayan a reír,
Por ejemplo, yo soy casado, si tuviera 4 o 5 señoras o 3, estaría rompiendo la estructura histórica. Así vivimos en México, con una institución que se llama matrimonio hombre-mujer, ¿no? O conceptos ideológicos como afiliarme al partido A o al partido B, ¿no? A lo mejor soy adepto al partido del PRI o soy adepto al partido del PAN o a lo mejor el nuevo partido Morena. No lo sabemos, pero viene un proceso institucional que está demandando ciertos elementos ideológicos, ¿no? Entonces, las instituciones van a dar el concepto de racionalidad. ¿Qué utilidad o qué beneficio tengo yo cuando soy un individuo completamente racional en función de obtener el máximo de las instituciones? Y si estas instituciones son de carácter público, seguramente tendremos que ver con el Estado y con el tipo de gobierno que estemos atendiendo. Por ello, en este segundo, en este segundo foro, va a ser muy interesante cómo discuten ustedes sobre democracia, sobre consenso, sobre élites políticas, sobre las instituciones y el juego que han tenido, así como los movimientos sociales. Recordemos que ya tuvimos un primer foro, Foro Académico 1. Afortunadamente nos fue muy bien. Qué bueno, me dio mucho gusto los trabajos que presentaron. Estoy por revisar su actividad integradora 1. Seguramente me voy a encontrar con resultados muy positivos. Y en este foro académico 2 generen una discusión atendiendo estas variables. Repito, es democracia, consenso, élites, clases políticas. Trabajemos mucho lo de movimientos sociales. En nuestra historia del país tenemos suficientes ejemplos para movimientos sociales y todo llévenlo al proceso de institucionalismo. ¿Cuál es el juego de las instituciones en nuestro hermoso y bendito México, ¿no? Entonces generan una discusión. Ya en su plataforma les pedí o les dije qué orden deben llevar las respuestas. Algo muy interesante o muy importante, cuando generen o integren conceptos a la plataforma, pongan la fuente de dónde están saliendo los conceptos, ¿no? Que no parezca, lo digo con mucho respeto, que no parezca que los conceptos los estamos copiando del compañero A, del compañero B o del compañero C. Pongan sus propios conceptos, por un lado. Y por el otro, esto va a permitir tener claridad entre sus aportaciones personales, ¿no? ¿Qué es lo que dice cada uno de ustedes? Ya sea que estén parafraseando al autor o estén solo haciendo una crítica de la lectura que están entregando. Esto es muy importante para mí, para que su calificación sea lo más honesta posible desde mi postura, ¿no? Entonces, es la tercera semana de sesión, vamos bien, cualquier cosa yo sigo a la orden. Veo que no han generado muchos avisos, preguntas o comentarios en la plataforma. Estoy entendiendo que el trabajo que se está realizando con el material de las sesiones, los videos o los audios, más las instrucciones que se están dando en cada tema, están siendo claras. Sin embargo, insisto y estoy atento a cualquier petición que me realicen ustedes sobre el contenido temático de la materia, ¿no? Finalmente, antes de que empecemos esta semana, quiero recomendarles que busquen movimientos sociales de los últimos años, los últimos 5 años. Seguramente van a encontrar algo muy interesante en los últimos 5 años. Y los movimientos sociales sobre la igualdad de género están a la orden del día, ¿no? Trabájenlos, estudienlos y por ahí van a tener suficiente material para entregar lo que tengan que entregar, ¿no?
Esto estaremos trabajando en esta tercera semana. Vamos bien, les deseo un éxito en sus trabajos y sigo atento con todos ustedes. Buenas noches.